Bienvenidos a B&B Place. El día de hoy vas a conocer las 5 marcas de whisky más caras del mundo. Te mostraremos las productoras que deleitan el paladar de los millonarios, que hace que nos asuste un poco agarrar una botella de estas con las manos mojadas. Así que sin más, comencemos. Número 5. The Dalmore. Dalmore es una destilería escocesa conocida por su whisky de malta pura, ubicada en Alness, en Highlands, Escocia. La destilería fue fundada en 1839 por Alexander Matheson. En 1867, Andrew y Charles Mackenzie se hicieron cargo, presentando el emblema de ciervo de 12 puntas que ha adornado las botellas desde entonces. Mismo emblema que era usado por sus antepasados, el clan Mackenzie. Y si quieren saber más sobre el clan, en la serie Outlander les ayudarán. Durante más de un siglo, la empresa González Bayas, productora de vino Jerez, ha suministrado de manera exclusiva a Dalmore barriles que previamente mantuvieron por 30 años su propio vino Jerez, lo que le aporta a los whiskies notas de chocolate, nueces y naranja, que son insignia de la marca. Las expresiones de 12, 15 y 18 años utilizan una combinación de barriles de Jerez y Bourbon traídos de las montañas de Ozark en Kentucky. Bourbon se le llama al whisky producido en Estados Unidos a base de maíz. Pueden tener ingredientes añadidos como trigo, centeno y cebada malteada. La colección más antigua de Dalmore corresponde al año 1951 y a su vez esta fue la última destilada de la era Mackenzie. La edición más costosa disponible al público es un Dalmore 50 años por un precio promedio de $73,000. Número 4. Morrison Bowmore. Bowmore es una destilería escocesa en la isla de Islay, conocida por sus whiskies de malta pura. Malta pura hace referencia a la producción de un whisky que se lleva a cabo en una única destilería. Fue fundada en 1779 por el comerciante John Simpson, pero a lo largo de su historia ha pasado por mano de diferentes productores. Desde 2014 es propiedad de Bin Suntory, empresa japonesa líder en la producción de bebidas alcohólicas. La destilería cuenta con el almacén de maduración de whisky más antiguo del mundo. Bowmore es una de las pocas destilerías que malta su propia cebada de Islay. La malta es el resultado de un proceso aplicado a los granos de cereal, haciéndolos germinar, sumergiéndolos en agua, para luego secarlos en aire caliente hasta tostarlos. Aunque esto proporciona solo una pequeña cantidad del total requerido, para cumplir con la capacidad se trae cebada malteada desde otros lugares. La gama principal incluye whiskies de 12 a 15 años acabados en barricas previamente usadas en la producción de vino Jerez, de 18 y 25 años y lotes pequeños que no tienen declaración de edad. La quinta edición de Black Bowmore fue lanzada en 2016. Este whisky añejado a la perfección y destilado por primera vez en 1964 se ha convertido en uno de los whiskies más raros y buscados jamás creados, con un precio promedio de $75,000. Número 3. Karuizawa. Karuizawa es una destilería de whisky japonesa que abrió sus puertas en 1955 en Miyota, cerca del volcán activo Monte Asama. Famosa por su calidad y ahora la rareza de sus productos, la destilería tiene un estatus de culto entre los amantes del whisky. Karuizawa importaba cebada Golden Promise originaria de Escocia para hacer pequeños lotes de whisky de malta, que normalmente se envejecían en barricas de Jerez. En 1959, Karuizawa se convirtió en la primera destilería japonesa en exportar al extranjero. Lamentablemente para los fieles consumidores de la marca, la destilería suspendió operaciones en el año 2000 y cerró por completo en 2012, lo que convirtió a los whiskies en joyas apetecidas a nivel mundial. Desde entonces, los whiskies, a menudo lanzamientos de solo un barril, han aparecido lentamente en el mercado y se han vuelto cada vez más coleccionables, y a menudo se venden por miles de dólares la botella. Si quieres aprender más datos interesantes, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. The No. 1 Drinks Company, una empresa que se especializa en la exportación y distribución de los whiskies más exclusivos de Japón, se convirtió en dueña de la marca desde 2011. Su whisky más costoso es el Karuizawa Vintage Aqua of Life, 50 años de malta pura con precio promedio de $85,000. Número 2. De Yamazaki.
Yamazaki es la destilería de malta pura más antigua de Japón, creada en 1923 por el fundador de Suntory, Shinjiro Tori. Ubicado en el idílico valle de Yamazaki, entre las ciudades de Osaka y Kyoto, el sitio fue elegido por el maestro destilador Masataka Taketsuru por la pureza del agua local. Taketsuru fue una figura singular en la industria del whisky japonés. Después de estudiar química orgánica en la Universidad de Glasgow, trabajó en la industria del whisky escocés antes de regresar a Japón. Gracias a sus contribuciones, el whisky japonés se ha convertido en sinónimo de calidad y exclusividad. La destilería Yamazaki produce una serie de expresiones en diferentes edades y en diferentes acabados. Una expresión es un término utilizado para describir variaciones de una receta de whisky determinada. Esto puede ser el resultado de cambiar los ingredientes o cualquier otra alteración menor que no cambie la receta original del licor. La oferta estándar de Yamazaki es el de 12 años, y Yamazaki es el whisky de malta pura japonés más vendido, con una participación del 60% del mercado nacional. La casa Suntory ha introducido el whisky japonés como una experiencia cultural a nivel mundial, y esto ha sido reconocido por los numerosos galardones que adornan sus botellas. Su whisky más costoso ofrecido al público es el Yamazaki de malta pura 35 años por un valor de $142.000. Número 1. The Macallan. Esta es una de las destilerías más famosas de Escocia y produce uno de los whiskies de malta pura más vendidos del mundo. Fundada en 1824 por Alexander Reid, un agricultor de cebada y maestro de escuela. La destilería está situada a orillas del río Spey, en el noreste de Escocia. La marca se caracteriza por las barricas de roble por las que son famosos. Estas son adquiridas, elaboradas, tostadas y añejadas en barriles de Jerez por 18 meses bajo la supervisión de la marca. Todo este proceso es llevado a cabo en España antes de llegar a Escocia. Macallan produce una amplia gama de whiskies que se añejan en barriles de Jerez y Bourbon. La destilería también tiene varias colecciones premium y ejemplos de estos se encuentran entre los whiskies más caros jamás vendidos. Si esto fuera un top 10 de las botellas de whisky más caras del mundo, Macallan se llevaría los 10 puestos. Un Macallan M en una subasta en Hong Kong en 2014 alcanzó los $628.000. El whisky más caro jamás vendido fue un Macallan Fine & Rare 60 años, de 1926, subastado en 2018 por la casa Sotheby's, por un valor de 1,5 millones de libras. Del barril 263, del cual solo fueron embotellados 40 unidades, y cuyo diseño de etiqueta estuvo a cargo de diferentes artistas. Esta botella en particular fue diseñada por el irlandés Michael Dillon. El whisky más caro ofrecido al público es un Macallan Lalique de 50 años de malta pura, con un precio promedio de $207.000. El precio de las botellas de estas marcas es una combinación de historia detrás de las mismas, estándares de calidad en sus procesos de producción y un marketing bien ejecutado para crear en sus consumidores la necesidad de poseer un producto glamuroso y escaso. Como lo dijimos en nuestro video de los vinos más caros del mundo, esto no implica necesariamente que sean los mejores whiskies, sino los que mejor se hacen vender. Los precios con los que clasificamos estas marcas se hicieron en base a las ediciones disponibles al público. B&B Place se despide. No olvides darle me gusta y compartir este video que nos ayuda un montón. Nos vemos pronto.